Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Gabriela Sverlik de Buenos Aires, Argentina, y para mí es un enorme placer estar en este Congreso Internacional de Oráculos, organizado por Charlie Rippoli. Gracias Charlie o Carlos por la invitación, gracias por dejarme ser parte de este mundo oracular y de poder estar junto a tantas personas interesadas y apasionadas por todos estos lenguajes simbólicos. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, a mí me encanta siempre hablar desde la historia y desde el arte, y esta no va a ser la excepción. Por lo tanto, voy a estar compartiendo con ustedes una ponencia que decidí llamarla Oraculum, que significa justamente la etimología de la palabra y que nos trae entonces el concepto de un instrumento para hablar. Y completé esta presentación llevándolo también, por supuesto, al espacio del arte, y entonces el título es también De la naturaleza al arte. Pero bueno, vamos a comenzar por lo que para mí siempre es el origen que me inspira a poder investigar ciertos temas. Entonces, vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es un oráculo? Para tener idea de lo que vamos a estar hablando. El término oráculo deriva del latín oraculum y del griego también, que significa tanto la respuesta de una divinidad o de los dioses a las cuestiones que se le plantean, como también la propia divinidad o Dios que da las respuestas. También se le denominaba así al santuario, al lugar físico, al templo, la estatua, el lugar que representa a la deidad o Dios y en el cual las preguntas deben ser planteadas y respondidas. Las respuestas que da una deidad o Dios en general llegan siempre de una manera muy enigmática, ¿no? Y va a estar siempre repleta de simbolismos, por medio de sacerdotes y sacerdotisas, de profetas, de adivinos. En la antigüedad llegaban por medio de la pitia, o pitonisa griega, como también se le decía, y que también podía ser romana, o de la sibila, y que incluso también podía llegar a través de interpretaciones de símbolos sobre piedras, como las runas, o de interpretaciones a través de señales físicas, por ejemplo, también el tintineo de campanillas, o de sacrificio de animales, o de interpretaciones sobre las estrellas, como el horóscopo, o también de símbolos sobre las cartas, como el tarot, o también sobre un libro, como el libro chino del I Ching, que significa el libro de las mutaciones. Todos estos son considerados oráculos modernos. Los pueblos antiguos, como los egipcios, los mayas, los hebreos, los babilonios, los caldeos, los fenicios, los griegos, los romanos, tenían en sus oráculos el sistema de predicción del futuro. Existen en el mundo varios oráculos que fueron muy importantes en ese mundo de la antigüedad, y la mayoría realmente pertenecían al mundo griego, y uno de los más famosos estaba ubicado en la ciudad de Delfos. Los romanos crearon los suyos propios, por ejemplo, el oráculo de la Sibila, de Cumas, pero también heredaron y usaron justamente estos oráculos griegos. ¿Y qué era lo que sucedía? Antes de algún gran evento, los reyes, los emperadores y los líderes consultaban las previsiones justamente a los oráculos. Por extensión, entonces, también se llama oráculo a la persona a quien todos escuchan con respeto y veneración por su gran autoridad y sabiduría.
Pero primero vamos a hacer un poco de historia y voy a compartir pantalla para poder empezar a mostrarles algunas imágenes. Bien. En Delfos, al lugar al que la civilización griega consideraba el ombligo del mundo en el siglo VIII a.C., existió un templo que era el templo del dios Apolo. El oráculo de Delfos, situado en un gran recinto sagrado, era justamente considerado uno de los principales oráculos de la antigua Grecia. Esperen que... ahí va. Está ubicado en el valle del Pleisto, junto al monte Parnaso, cerca de la actual villa de Delfos, y de las rocas de la montaña brotaban siempre varios manantiales que formaban distintas fuentes, de las que la más conocida y la más antigua era la fuente Castalia, y que estaba rodeada de bosques de laureles consagrados a este mismo dios. Los laureles van a ser un punto importante. La leyenda y la mitología cuentan que en el monte Parnaso entonces se reunían las musas, diosas menores del canto y de la poesía, junto con las ninfas de las fuentes llamadas náyades. Y en estas reuniones, Apolo tocaba la lira y las divinidades cantaban. Este recinto tuvo mucha notoriedad en el mundo helénico desde mediados del siglo VIII antes de Cristo. Delfos fue justamente el lugar que unificó toda una red de peregrinaje para unir toda Grecia, a través de ¿qué? De la existencia justamente de su oráculo. En esa época lo habitual era que las ciudades o polis enviasen delegaciones sagradas, que eran la teoría, que debían transmitir al oráculo preguntas sobre asuntos públicos. Junto a los comisionados oficiales viajaban también consultantes privados, cuyas preguntas debían ser diferentes a las formuladas por los representantes de la ciudad. Estos eran los ciudadanos comunes, que preguntaban cosas más personales, ¿no? Por ejemplo, si les convenía un matrimonio, hijos, ciertos riesgos de negocios, viajes. Como verán, exactamente igual que lo que sucede ahora. Pero esto seguramente podría dar para otro tema de ponencia. ¿Cómo es posible que las preguntas que se efectuaban a un oráculo en el siglo VIII a.C. sean exactamente iguales a las que se podrían formular en la actualidad, casi 3000 años después? Esto podría demostrar que la esencia del ser humano y aquello que lo aqueja perdura y va a perdurar por los siglos de los siglos. Volviendo a esa época y lugar, las personas que formaban parte de las delegaciones tenían cierta seguridad y protección divina, lo cual era muy, pero muy importante, ya que los viajes eran extremadamente largos y también muy peligrosos. Las delegaciones se enviaban coincidiendo con los momentos propicios de la adivinación, que originariamente se limitaban al 7º día del mes de Vicios, que era a mediados del invierno, y que era el aniversario del nacimiento de Apolo. Y luego lo ampliaron al día 7 de cada mes. En realidad, la función, ¿no? Principal del oráculo no era predecir el futuro, sino proveer de sanción divina a las decisiones políticas de las ciudades. Es decir, ratificaban leyes, constituciones, aprobaba la fundación de nuevas ciudades y colonias, aconsejaba guerras y también las censuraba.
En esa época, las campañas militares, como una solución de determinadas situaciones críticas, pasaban inexorablemente por una indagación de la voluntad divina, el oráculo. No solo se encontraba el templo de Apolo en Delfos, también estaba el de Zeus en Dodona o el de Amón en Egipto. Las ciudades solo podían mandar delegaciones con el beneplácito del santuario. Entonces, por ejemplo, los atenienses, ¿qué hacían? Enviaban las llamadas pitais a Delfos y se veía, por ejemplo, un rayo en determinado lugar. Esa era la señal. También, y esto es una de las cuestiones más interesantes, es que los oráculos podían ser usados como arma política, lo cual, como es de imaginar, podía esto desencadenar en una manipulación de la información en beneficio propio. Entonces, las consultas al oráculo se pagaban también, y se pagaban como, en forma de sacrificio, o también de tartas sagradas, ¿no? Que era como un pastel que se le podía entregar y que el propio templo los vendía al igual que los animales. Pero volviendo a Delfos, en el interior del templo se encontraba la sacerdotisa, la Pitia, por cuya boca hablaba Apolo. Y junto a ella había un cuerpo de sacerdotes que la atendía y entre quienes también se iban repartiendo las diferentes tareas. Según la tradición, en el templo había un lugar subterráneo, el Aditon. No encontré buenas fotos para poder compartir, entonces solo tengo esta imagen de lo que era el exterior. Pero volviendo a ese lugar subterráneo, el Aditon, al que la Pitia descendía con una corona y un bastón de laurel, justamente ese laurel que también estaba en las cercanías de Delfos, y que era lo que le servía para cuando llegaba el momento de entrar en éxtasis y comunicarse con la divinidad. Entonces, esto lo hacía en ese lugar subterráneo. Sin embargo, Plutarco, voy a volver después a hablar de Plutarco, que fue uno de los grandes historiadores y biógrafos y sacerdote de Apolo en Delfos, él narra otra historia. Plutarco explica que el Aditon estaba abierto al consultante y no era una habitación secreta. Entonces hay varias vertientes en relación a esa historia. ¿Qué pasaba en relación a cómo la Pitia se inspiraba? Se ha intentado explicarla a través del uso de sustancias psicoactivas que podrían haber estado presentes en el agua o en el laurel, o algún vapor que hubiera podido actuar sobre su conducta. Se hablaba de la existencia de etileno en el suelo de Delfos, pero también se dice que la Pitia recurría al hipnotismo o también a algún otro tipo de sugestión, ¿no? Aunque se sabe también que en otros oráculos el dios hablaba a través de los sueños. Roux, en su libro Delphus, son oracles de Dieu, en 1976, escribe sobre la sanción de Delfos un texto que a mí me resultó muy interesante, porque él dice que la sanción de Delfos era inspiradora de seguridad y autoritaria, la voz salida de la gran boca, sancionaba las leyes, garantizaba los cultos, imponía la solución de las discordias a los partidos divididos. Me quedo pensando que el oráculo funcionaba casi a medio camino entre una constitución y un parlamento, ¿verdad? Muy interesante, ¿no? Toda la connotación que traía el oráculo en relación a su accionar político. Y esto me hace llegar a otro pensamiento, ¿no? Y es que la manipulación política que ejercían los oráculos fue sin duda resultado de su prestigio entre las ciudades, tanto en su política exterior como en su política interior. Y los partidos rivales se servían también de los oráculos para asegurar el éxito de sus objetivos. Flaselier, que
que también es un autor que ha escrito sobre el oráculo de Delfos y sobre los oráculos en general, en su libro Divin y Oráculo Griego, o sea, las divinidades y los oráculos griegos de 1972, dice: la utilización política de los oráculos y la sospecha de que algunas profecías se daban para favorecer tal o cual grupo de presión que tenía medios para influir sobre el sacerdocio de los santuarios, figuran entre las principales causas de desafección progresiva de los griegos hacia la adivinación, al menos en los medios más cultivados. Entonces, esto lo que nos trae es que lo que podríamos de alguna manera inferir es que la piedra filosofal de la corrupción fue plantada en esa época. La manipulación de los lenguajes sagrados para ostentar poder y ejercer poder, tal cual sucede en estos tiempos. El prestigio de Delfos comenzó su decadencia luego de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C. Y en el 393 a.C., el emperador romano Teodosio decretó el cierre de todos los oráculos y la prohibición de la adivinación en cualquiera de sus formas. El cristianismo había silenciado la voz de los antiguos dioses. Pero, de alguna manera, una de las cuestiones más también interesante que quiero traer es las frases, aforismos o proverbios que posiblemente fueron de origen popular y que durante la antigüedad se atribuían al mismísimo Apolo, quienes las había transmitido a través de la Biblia. Lo cierto es que no se sabe muy bien a ciencia cierta quiénes fueron sus autores, pero son 147 máximas inscritas en los muros del templo de Apolo en Delfos, que según de alguna manera también otro historiador, Stobaeus, neoplatónico del siglo V después de Cristo, hizo toda una enumeración de estas 147 máximas, y yo voy a compartir algunas, pero voy a hacer hincapié sobre todo en una de ellas. Bueno, una de las primeras que a mí me sorprendió es aprender a aprender, ¿no?, que es la máxima número 6. La otra que me sorprendió es reconoce cuando estás fuera de lugar, que es la máxima número 12. La otra que también es muy interesante en relación a la cantidad de preceptos que traen estas máximas es no censures, ¿sí? Y esta es la máxima número 25. Otra de las cuestiones que también proponía es aléjate del mal, que es la máxima número 31. Una de las cuestiones que también me interesó mostrarles y compartir es, y esto tiene que ver con mi luna en Géminis, hazte amante del saber, la máxima número 48. Y así hay una serie de máximas que son sumamente interesantes, que estas las pueden encontrar en las redes, pero me interesa mostrarles una de las últimas 5 máximas, y que son algo que trae como la ciclicidad de la vida, ¿no? Y es, en la infancia, pórtate bien; en la juventud, sé disciplinado; en la madurez, sé honesto; en la vejez, sé sensible. Y la última máxima es, muere exento de sufrimiento. Bien, estas son la máxima 142, 143, 44, 45 y 46. Pero de todas ellas, hay 3 que ocupan un lugar preferente y que estaban inscritas en una columna del pronaos, que era el pórtico de entrada,
de modo que todos pudieran verlas, y son por ello las más conocidas, y son las más reproducidas. ¿Y qué son? Conócete a ti mismo, nada en exceso, y la confianza trae la ruina. Una de las cuestiones más interesantes de estas máximas es que, de alguna manera, lo que dice, de alguna forma, Apolo, es que los problemas de la vida los remedia y los resuelve respondiendo justamente a través de estas máximas. Una de las cuestiones interesantes es que, de alguna forma, los oráculos a quienes le consultan, y que pueden ser, de alguna manera, estos signos, estas señales, van a estar haciendo hincapié en todos estos preceptos, que son frases que nosotros las hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, esto justamente hace que hayan perdurado a lo largo del tiempo. Otra de las cuestiones es que también hay una gran intriga alrededor de otra gran señal que aparecía dibujada en uno de los pórticos del templo de Apolo, y que tenía que ver con una letra E, y que no hay muchas explicaciones en relación a esto, pero sí es interesante entender que una de las explicaciones, por ejemplo, que han propuesto Berman y Lozada en 1975, dice que esa letra, dado que se acepta que antes de Apolo el santuario de Delfos pertenecía a la diosa madre Gea, o sea, empezamos a ver toda la vinculación, ¿no?, con los elementos de la naturaleza, y eso después lo voy a retomar. Dice que, de hecho, los sucesivos templos de Apolo se han construido adyacentes a ese templo de Gea, y que la misteriosa letra E no sería nada más que un monograma del nombre de la diosa. Ahora sí, una de las cuestiones que más me inspiró para poder presentar esta ponencia tiene que ver con la vinculación del oráculo y el arte, o la vinculación que yo le podía dar al oráculo y el arte. Entonces, voy a tener que volver al inicio, porque una de las cosas que quiero mostrarles es lo siguiente. Primero, que una de las, diríamos, si vamos a la etimología de la palabra, se puede concluir que el oraculum significaba justamente esto, ¿no? Un instrumento para hablar. Y en Delfos hablaban nada más ni nada menos que los dioses. Ahora bien, este instrumento para hablar también nos propone que la transmisión no solo se podía ejecutar desde el arte de la oratoria, en concordancia con el mensaje de los dioses, sino también a través de la expresión de las imágenes, que es el lenguaje no verbal, y desde el lenguaje de la naturaleza, que es el lenguaje natural. Porque la voz del agua y el susurro del bosque son, para la tradición latina, la tradición grecorromana, la fuente principal del habla de la tierra, que lo considera el gran origen de todos los oráculos. Y esto me llevó a preguntarme qué sucedía entre la voz de los dioses y la voz de la tierra. ¿Cómo se integrarían estas dos voces para hacer de ellas una sola? Una voz que tuviera como resonancia al ser, y ahí apareció el corazón, el vibrar desde el corazón, la expresión más alta del ser como tal, que es el arte.
se me hace difícil, mejor dicho, no hablar de manera autorreferencial cuando menciono el arte. Y por eso voy a contar algo personal. Durante los primeros meses de pandemia, el arte se convirtió en un oráculo para mí. Una voz interna que expresaría las emociones y sensaciones que yo no podía poner en voz alta. Cada noche, al azar, buscaba una obra de arte, una pintura, sin importar el estilo, color, representación, expresión, y esa obra se convertía en mi faro, porque ¿qué es un oráculo, no? Sino un faro que ilumina el camino. Así como en Delfos se iluminaban los pasos a seguir para cada una de las polis griegas. Seguramente se preguntarán por qué el arte podría funcionar como un oráculo, ¿no? Porque las señales son elementos subjetivos cargados de significado que cumplen la función de guía, maestro, gurú. Son las voces que hablan en el silencio a través de las formas y los colores. Pero vamos a ver algunos ejemplos que en su metamensaje podrían funcionar como un oráculo. Tuve el atrevimiento de unir algunas de estas obras con un libro que recomiendo tener como libro de cabecera. Las Meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio, heredero de Trajano y Adriano y último gran emperador de la dinastía hispánica de los Antoninos en Roma, pareció cumplir de alguna manera ese ideal que traía Platón, que auguraba la felicidad de los pueblos cuando los reyes fueran filósofos. Entonces, trajo todo lo que de alguna manera, una carga filosófica a sus pensamientos, y siendo él estoico por naturaleza, aceptaba la realidad como un dictado natural al que hay que someterse. ¿Y por qué pudo hacer toda esta unión? Porque hay una de las máximas de Delfos más interesantes que trae lo siguiente: haz uso del arte. Y yo no puedo vivir sin el arte. Saben que soy una apasionada del tarot y de la astrología en su vinculación al arte. Y nunca había escrito sobre los oráculos, pero ahora decidí aceptar la invitación de Carlos Ripoli, para poder entonces inmiscuirme un poquito en cómo llevar el arte a todo lo que es el sistema oracular. Y me inspiré en Marco Aurelio, porque creo que él iba a poder poner en palabras mucho de mejor, con más claridad y con mucho más síntesis de lo que hubiera podido hacerlo yo. Entonces, lo que les voy a presentar ahora es casi como un oráculo personal, ¿no? Algo que fue ideado durante los primeros meses de pandemia y que de alguna forma se fue ajustando un poco a esta ponencia y que tuvo que ver con la selección de algunas de las obras de arte que más me convocan y ver cómo podríamos asociarla con alguna de las meditaciones que trajo Marco Aurelio a esta vida, a este mundo, y que para mí son de gran, pero gran utilidad. Voy a empezar a compartir entonces algunas de ellas. Son muchas, pero voy a tratar de hacer un poco de síntesis y elegir las que más me han convocado. Bien. Noche Estrellada o Starry Night de este gran pintor, artista, Vincent van Gogh, me inspiró a comenzar por él. Es una de mis obras preferidas. En mis redes van a ver que es una de la imagen de fondo.
y es una de las obras que siempre me inspira. Esta pintura me sumerge siempre en el mundo estelar. Las estrellas nos guían por el universo, invitándonos siempre a percibir las señales en el camino. Y siempre observo esta obra, y el mensaje que me viene siempre es: avanza, déjate llevar por las estrellas, déjate guiar por ellas. Porque justamente Starry Night, o Noche Estrellada, viene a mostrarnos que aún en la noche más oscura, donde el camino no se ve, siempre hay una estrella haciendo de faro. Y esto lo uní con esta frase, este precepto que trae Marco Aurelio y que dice lo siguiente: contempla las evoluciones de los astros y piensa al mismo tiempo que evolucionas con ellos. Y reflexiona continuamente cómo los elementos cambian unos en otros. Estas elevadas meditaciones purifican el alma de las mancillas de la vida terrestre. Continúo por otra de las obras más notables del siglo XX, El beso, de Gustav Klimt. Esta pintura siempre me sugiere aprender a recibir, ¿no? Cómo el deseo, seguir el deseo, desear y aprender a recibir el amor como virtud, lo cual no siempre es una tarea sencilla, ya que también el desafío es aprender a ver la virtud del otro. Y Marco Aurelio escribió: cuando quieras estar contento, piensa en las cualidades de los que viven contigo. Por ejemplo, en la actividad de este, en la modestia de aquel, en la generosidad del otro. No hay nada que alegre tanto el alma como la imagen de las virtudes que sobresalen en las costumbres de los que viven con nosotros. Procura, pues, tener siempre este cuadro ante los ojos. Una de las cuestiones más interesantes también es cuando la obra de arte nos inspira y nos sumerge, ¿no?, en ese estado emocional tan profundo. Esta obra, que es una de las obras más importantes del romanticismo y que se llama El caminante sobre el mar de nubes, Caspar David Friedrich es su autor, y a mí siempre me remite al ermitaño, ¿no?, al arcano número 9 en el tarot. Una de las cuestiones que trae Marco Aurelio muestra, por ejemplo, la siguiente reflexión. He aquí las reflexiones que continuamente debes hacer. ¿Cuál es la naturaleza del universo y cuál es la mía? ¿Qué relación existe entre esta y aquella? ¿Qué parte del universo soy y qué es esto? Convéncete de que nadie puede impedirte obrar y hablar de acuerdo con la naturaleza de la cual formas parte. El tema del tiempo es una de las cuestiones que más nos trae, ¿no?, pensamientos encontrados a toda la humanidad. Salvador Dalí trabajó muchísimo con el tiempo. Una de sus obras, La persistencia de la memoria, donde vemos que está representada una serie de relojes, se la puede también asociar con una de las, para mí, más notables meditaciones que trae Marco Aurelio, y que es la siguiente. Aunque vivieses 30 o 30.000 años, no olvides jamás que nadie pierde más vida que la que tiene, ni goza de otra vida distinta de la que pierde. Así pues, la vida más larga y la más corta vienen a ser lo mismo. El presente es de igual duración para todos, y lo que se pierde es también igual y en definitiva sin importancia. En cambio, no podríamos perder ni el pasado ni lo venidero. Porque ¿acaso se le puede arrebatar a uno lo que no tiene? Acuérdate de estas dos verdades. La una, que todo exteriormente es de idéntico aspecto.
que pasa por los mismos ciclos y que es indiferente ver el mismo espectáculo durante un siglo o dos que por toda la eternidad. La otra, que el que muere muy joven pierde igual que otro que ha vivido muchos años. Ambos pierden solo el instante presente, que es el único que poseen, puesto que no podrían perder lo que no tienen. Interesante, ¿no? Interesante ver este análisis del tiempo y la diferencia entre un minuto, una vida o la eternidad. Vamos a ver otras. Voy a pasar por algunas que me resultan más interesantes compartir. Por ejemplo, el hombre de Vitruvio, el gran diseño realizado por Leonardo da Vinci, y que lo podríamos asociar con una de las grandes máximas o meditaciones de Marco Aurelio, y que es: no hagas nada sin reflexión ni fuera de las reglas que determina el arte, ¿no? Esta es muy, pero muy interesante. Que es una obra que a mí me encanta y que se llama El río misterioso, de Clement Still. Dice: el tiempo es como un río cuya rápida corriente arrastra todo lo que lleva consigo. Tan pronto como hay una cosa nueva, es arrastrada como, a su vez, lo serán todas las siguientes. Miguel Ángel y su diseño para la Capilla Sixtina honra en el universo la fuerza más grande, la que dispone de todo. Honra también dentro de tu persona la fuerza más grande. Esta es de la misma naturaleza que aquella. Es la que dispone de todo lo que posees y la que dirige tu vida. Edward Hopper, uno de los más grandes artistas del siglo XX, por ejemplo, y su obra Gente en el Sol, también se la puede asociar con esta meditación de Marco Aurelio: que el futuro no te atormente. Si es necesario, lo afrontarás con el auxilio de la misma razón que te ilumina en las cosas presentes. No podía faltar mi querida Remedios Varo y su obra Armonía, y esta meditación tan interesante de Marco Aurelio. Todas las cosas se hallan entrelazadas las unas con las otras, formando un encadenamiento sagrado, y quizás no haya ninguna que se halle independiente de la otra. Todas están subordinadas y su conjunto constituye la belleza del universo, porque no hay más que un universo que abraza todo, un solo Dios que está en todas partes, una materia elemental única, una ley que es la razón común de todos los seres inteligentes y una sola verdad, del mismo modo que solo hay un estado de perfección para las criaturas del mismo género y para los seres que participan de la misma razón. Increíble. Marc Chagall y su obra Soledad: aparta de ti tus preocupaciones y te verás libre. ¿Hay alguien que te impide apartarte de ellas? Otra de las cuestiones tan interesantes es esta otra obra que a mí me fascina, y los que me conocen ya saben, que es La creación de las aves, también de Remedios Varo. Marco Aurelio dijo: el bienestar de la vida consiste en ver lo que cada cosa es en sí misma, en su conjunto, lo que es en la materia y lo que es en la causa que lo produce. Después, en ocuparse con toda su alma en hacer lo que es justo y decir lo que es verdad. ¿Qué queda después de todo eso sino gozar de la vida, encadenando una buena acción a otra, sin dejar entre los eslabones de la cadena la menor duda de su continuación? Y vamos a ir terminando para poder mostrar. No, me olvidé de una que quiero mostrarles y que me fascina y no la quiero dejar de lado, y que tiene que ver con
esta obra que se llama Arte 110 de Leonora Carrington y que dice: aquello que te sucede estaba preparado para ti desde el comienzo de los siglos. La combinación de los hechos estaba ya formada de antemano para traerla y hacerla coincidir con tu existencia. Y ahora sí, para terminar, quiero de alguna manera traer esta palabra de Heráclito, estas palabras de Heráclito, que decían lo siguiente, ¿no? La muerte de la tierra será convertirse en agua, la del agua en volverse aire, la del aire en tornarse en fuego y recíprocamente. Acuérdate también del viajero que ignora dónde acaba el camino que ha emprendido, y aún de lo siguiente. Por asiduas que sean sus relaciones con la razón que gobierna el todo, no pueden entenderse con ella. Aquello de lo que diariamente son testigos, continuamente les parece extraño. No olvides tampoco que no se debe obrar ni hablar como si estuviéramos durmiendo, porque cuando dormimos nos hacemos también la ilusión de obrar y de hablar. Y en fin, ten presente que no es preciso adoptar al pie de la letra las opiniones de nuestros antepasados ni repetir como una criatura, así nos lo han enseñado nuestros padres. Esto también es una meditación de Marco Aurelio citando las palabras de Heráclito. Y quise terminar con este pensamiento de Heráclito para mostrar el concepto de ciclicidad, donde las fuerzas de la naturaleza y los elementos que la componen nos proponen mantener una distancia prudencial con la razón para así podernos dejar irradiar por sus señales, signos, mensajes, todo lo que se manifiesta como un oráculo. Bien, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias nuevamente y a todas, gracias nuevamente Carlos Ripoli por tu invitación a este magnífico congreso. Espero que les haya aportado algo nuevo, diferente, y esto también es una invitación a que todos puedan de alguna manera armar su propio oráculo, ¿no? Esto es dejarse guiar por las señales del universo. Gracias a todos, gracias de corazón. Bien. No te puedo creer que no se grabó.